Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión. El día de hoy quiero compartir contigo, pues, un tema que es de la época, Halloween, ¿no? La fiesta, la conmemoración, la celebración del Halloween. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Cómo surgió? ¿Qué significa? ¿Qué cambios ha tenido? Bueno, pues empecemos por la propia palabra, el término, Halloween. Fíjate que nosotros decimos una sola palabra, Halloween. Sin embargo, realmente su origen son tres. Diríamos es Hal, luego por otro lado tenemos Hallow y por otro lado tenemos Eun. Si lo tradujéramos del inglés antiguo, que va pasando después al actual, pues lo que significa es, digamos, fiesta o, digamos, celebración de todas las personas santas, ¿no? Es todas las personas santas. Y aquí tendríamos un problema. ¿Qué es eso de las personas santas? ¿Y cuándo surge o qué quiere decir? Bueno, para ello, primeramente tenemos que observar cuál es su origen. Y entonces nos vamos a ir a hace 3000 años, más o menos 1200, 1500 antes de Cristo, en los celtas, es decir, este grupo de personas europeas que vivían sobre todo en lo que hoy es Alemania, el norte y el sur de Alemania, que era originalmente esta región de los celtas, pero que hubieron celtas, luego mucha gente le llama celtas a todos los europeos de aquella época, pero hay diferentes, no todos eran celtas. Bueno, a veces se les llama así, pero los celtas son de esta región, digamos, ¿no? Que te acabo de mencionar. Es Alemania, el centro, el sur de Alemania, lo que hoy es actualmente Alemania, el centro y el sur. Bueno, pues los celtas tenían en aquella época, 1200, 1500 antes de Cristo, o sea, te estoy hablando hace más de 3000 años, tienen una fiesta que era la fiesta de la cosecha. Y a esta fiesta le llamaban Samhain, ¿no? Samhain. Y esta palabra, Samhain, lo que quería decir es que celebraban, pues, un ciclo, todo un año, de haber estado sembrando, etcétera, y luego venía la cosecha. Cosechaban porque ya se venía el invierno. Entonces era como el fin de un tiempo y era simbólico, y ahora iba a empezar digamos, el invierno. Entonces ahí se acabó el fin, la cosecha se acaba y ahora hay que prepararse para los meses crudos, ¿no? Los meses del invierno, los meses fríos. Esta celebración la llevaban a cabo a través de encender hogueras y una serie de actividades que con el tiempo se fueron transformando en lo que después fue Halloween. ¿Y qué es Halloween? Bueno, pues lo que te acabo de decir es la fiesta de todas las personas santas. Es como la espera, porque esta fiesta, ¿no? El Evening es la víspera. Even en inglés es víspera, entonces la víspera de todas las personas santas. Pero esta víspera no nada más es una espera o un antes de, sino se convirtió en una fiesta. Ahora, fíjate que la víspera está hablando entonces de algo que va a proceder, o sea, que va a suceder. ¿Cuándo llevaban a cabo esta víspera en Halloween? El 31 de octubre, porque cuando llegaban los santos, estas personas que te acabo de mencionar, pues era el 1 de noviembre. 1 de noviembre. Aquí entramos con una cuestión. Te he dicho la palabra santo, santas, ¿no? ¿Pero qué es eso? Bueno, pues la palabra santo, si nos vamos al latín, su origen significa ser consagrado, ser al que se le puede rendir en un momento dado incluso un culto o bien un respeto especial, un respeto, una, digamos, consideración mayor, una santidad, etc. Bueno, ¿pero de dónde viene? Pues que al rendírsele este reconocimiento o este culto o esta veneración a esas personas, fíjate que hay una separación, de tal manera que lo santo implica al final de cuentas una separación entre las personas a las que se les puede rendir o debe rendir esta veneración
con respecto de las que le rinden dicha veneración. O sea, las personas santas son aquellas que ya están en otra, digamos, le llamémosle así para darme a entender, en otra posición o en otro estadio de la realidad. Mientras que los que le rinden la veneración están en otra espacialidad, llamémosle así. Bueno, pues, ¿quiénes son los que le rinden la veneración? Los vivos. ¿Y quiénes eran estas personas santas que iban a venir? Que era la víspera de todos los santos que iban a llegar. Los muertos. ¿Por qué? Porque los muertos están en otro lugar. Por eso se llama, todavía hoy le llamamos campo santo. Es decir, hay un campo en donde le rendimos una veneración, pero están separados de los vivos. Hay una separación entre los muertos y los vivos. Todavía a los panteones, a los cementerios, que de eso te hablaré en un siguiente programa sobre el Día de Muertos, pero hoy me quiero enfocar sobre todo a Halloween. Bueno, pues te repito, todavía se le dice campo santo. O sea, es un campo separado de los vivos. Bueno, ¿y por qué se separa? Porque a ellos se les rinde, repito, veneración, respeto mayor, etc. Muy bien. Pues ellos venían, según el Halloween, que repito, surge más o menos 1500, 1200 antes de Cristo, con Samhain, en la fiesta que tenían los celtas en aquella época, y que con el tiempo va a convertirse en Halloween. Bueno, pues venían estos muertos el 1 de noviembre. Entonces, ¿qué significa? Que entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre hay una línea muy delgada. Una línea, las 12 de la noche, para darme a entender. Hay una línea entre los vivos y la llegada de los muertos. Y bueno, pues entonces esperaban a estos muertos. Ahora, ¿qué pasó con el tiempo? Bueno, pues los romanos, cuando conquistan diferentes partes de Europa, por ejemplo, lo que hoy es la península ibérica, España se le llamó Hispania, por ejemplo, etcétera. Bueno, pues a Francia la Galia, los germanos, bueno, lo que es Alemania sería Germania, etcétera. Pues conquistan los romanos. Los romanos llevan su cultura, su lengua, sus tradiciones, su forma de hacer política, y esta forma cultural de vida se cruza, se relaciona, se entreteje con la que tenían los pueblos vencidos, ya fuera de lo que hoy es España, Francia, Portugal, etcétera. Bueno, pues entonces al cruzarse estas dos formas de ver la realidad, de fiestas, tradiciones, culturas, etcétera, bueno, pues resulta que entonces esta idea de esperar a los muertos, ¿no? Que van a llegar los santos porque están separados de los vivos, pues se traduce en la fiesta de Todos Santos. Y para poder explicarte esto y ver cómo decantó después el Halloween, voy a decirte que precisamente en el siglo VII, particularmente en el año 609, el Papa Bonifacio IV, esta fiesta que tenían de la fiesta de la cosecha originalmente 1500 antes de Cristo, y que luego es Halloween, esperada de los muertos, la convierte en Día de Todos Santos. Ahora, aquí la pregunta es, ¿quiénes son todos los santos? Desde el pensamiento cristiano eran aquellos que habían muerto dando su vida precisamente por su fe. Eran los mártires, pero los mártires que nadie sabía cómo se llamaban, quiénes eran, dónde vivían. Simplemente se sabe que murieron, ¿no? Por ejemplo, piensa cuando eran llevados, no sé, al circo romano, que los perseguían, los mataban, se escondían en las catacumbas, etc. Entonces, hubo muchos mártires. Ahora, aquí me quedo, hago un paréntesis. Fíjate que te estoy diciendo la palabra mártir. Para nosotros mártir o martirio es sufrimiento. Sin embargo, el término originalmente no significa sufrimiento o sufrir. Mártir es una palabra en griego que significa testigo. Entonces, un mártir es un testigo. Testigo. Cuando las personas, los cristianos, eran agarrados para que cambiaran su religión, etc., y ellos se mantenían en su fe, pues eran los mártires, porque ellos testificaban su fe.
Con el tiempo, como los mataban, la gente asoció el dolor que sufrían estos testigos, o sea, estos mártires, con la propia palabra. De tal manera que el término mártir pasó a ser de testigo a aquel que sufre o da su vida por alguna causa. El martirio, digamos. Bueno, pues entonces Bonifacio IV lo que hace es eso. Dice, todos santos, ¿quiénes son? Y dice, pues los mártires, los testigos que han dado su vida por su fe, todos. Pero cuando él lo hace, solamente era para Roma. Y él inicia, repito, en el año 609, principios del siglo VII, digamos, en Roma. En el siglo posterior, en el 700 y fracción, o sea, el siglo VIII, Gregorio III, el otro papa, un papa, Gregorio III, ya lo pone de manera oficial. Ya es oficial la fiesta de Todos Santos. Siglo VIII, 700 y fracción. Siguiente siglo, un papa que se llama igual Gregorio, pero ahora es cuarto, igual que Bonifacio IV, este es Gregorio IV. Bueno, pues el papa Gregorio IV, en el siglo, un siglo después del 700, es decir, 800 y fracción, siglo IX, oficializa esta fiesta de Todos Santos, pero para toda la cristiandad. Ya no nada más para Roma, sino para toda la cristiandad. Y de ahí viene Todos Santos. Ahora bien, fíjate que el Todos Santos pasó de esta idea, primeramente del Samhain, ¿no?, la fiesta de la cosecha, después al Halloween, la esperada de la llegada de los muertos, a Todos Santos. Sin embargo, esto ya se vino a la cristiandad. Muy bien, pero ¿qué pasó con Halloween? Pues que en Halloween siguieron manteniendo, sobre todo los pueblos nórdicos del norte de Europa, en nuestro caso sería lo que es Estados Unidos, bueno, más al norte Canadá, y luego ya por influencia también, transculturación, llegó a nuestro país. Y siguieron manteniendo esta idea de esperar a los muertos. Ahora, fíjate que aquí nosotros ya no celebramos, o la gente que lo celebra, el Halloween como la fiesta de la cosecha. Ya no estamos hablando de la cosecha, de que acaba una estación y ahora viene otra estación. No, ahora estamos hablando de la esperada, la llegada, la víspera de los santos. En este caso, repito, los muertos. Ahora bien, ¿cómo se les espera? Y de ahí viene la tradición. Pues resulta que los celtas esperaban a los muertos de diferentes maneras. Una era que hacían fogatas, lo mismo que Samhain, hacían fogatas, lumbradas, ¿no?, para esperarlo. Pero también, además de que hacían esto, sacrificaban animales. Pero algo que llama mucho la atención y que eso va a impactar hasta nuestra época es que se disfrazaban. Había dos formas de los disfraces. Una, con la ropa, es decir, se ponían ropa que no era la suya. Por ejemplo, los hombres podían, incluso se sabe que podían ponerse ropas de mujer o al revés, la mujer se podía poner ropa de hombre o en un momento dado de niño, etc. Es decir, había un cambio de ropa. Y en el caso del rostro, es decir, de la cara, pues se la pintaban de negro o se ponían una máscara. La pregunta es, ¿para qué se ponían estas ropas, estos disfraces, o para qué se ponían las máscaras? Bueno, hay dos respuestas. Primera, para que no fueran llevados por los espíritus. Es algo curioso, pero al disfrazarse, al ponerse una máscara o pintarse la cara de negro, pues resulta que podían, digamos, entre comillas, engañar a los espíritus, a los muertos que llegaban. Y entonces ya no se los llevaban, porque los muertos pasaban en su camino, lo que hoy llamaríamos, coloquialmente hablando, al más allá. Llegaban y luego se iban otra vez al más allá. Entonces los podían llevar. Entonces, para evitar que se los llevaran, se ponían disfraces y se pintaban la cara de negro o máscaras. Esa es una respuesta. La segunda es precisamente para confundirlos. Por un lado es que no se los llevaran, pero la otra es porque había una confusión. Y esta confusión que originaba una especie, digamos, de alegría, una especie de regocijo. Es decir, no me llevó, lo confundí, yo gané, etcétera, ¿no? O sea, algo más o menos así.
Entonces lo que ocasionaba este disfraz y estas máscaras es que en las noches anduvieran así y que, pues imagínate, en aquellos siglos, con una fogata, vestidos así, los celtas, pues yo creo que era una imagen, pues lo que hoy llamaríamos, pues grotesca, ¿no? Con un poco de miedo. Bueno, pero además hacían otras cosas. ¿Qué más hacían? Bueno, que iban de casa en casa, desde aquella época. Y cuando iban de casa en casa, ya existía esta idea de truco o trato. O puede ser al revés, trato o truco, ¿no? Que todavía incluso películas en Hollywood la siguen reproduciendo, etcétera. Bueno, ¿qué era esto? Bueno, pues que esta idea del trato o truco-trato venía todavía, repito, de la idea de Samhain. ¿Y por qué venía de aquella palabra, de aquella fiesta de la cosecha? Porque, ¿te acuerdas que te dije que hacían lumbradas, ponían grandes lumbradas? Pero también ponían, originalmente los celtas, comida afuera de sus casas. ¿Para qué ponían comida? Para que los espíritus llegaran y se pudieran alimentar. No es tanto, ojo, no es tanto que les preocupara que no estuvieran alimentados los espíritus, no. Es que si no hay comida, ¿qué hace el espíritu? Se mete a la casa. Y si se mete a la casa, cuidado, ¿no? ¿Por qué? Pues imagínate, un muerto se mete a la casa. Bueno, en aquellas ideas, con aquellos pensamientos, pues era peligroso. ¿Cómo puedo evitar que se meta? Bueno, lo evito fácilmente. Pongo la comida en la entrada, el muerto llega, se alimenta y se va. Ya no entró a mi casa. Entonces, esa idea de poner alimento en la entrada para los espíritus, en las puertas de sus casas, fuera de sus casas, origina el trato o truco. Es decir, yo llego, bueno, no yo, en aquella época, digamos, llegaban las personas y les decían, pues si no me das algo a cambio de lo que yo necesito, lo que yo quiero, que hoy lo ponen como dulces, etcétera, ¿qué hago? Te hago una maldad. Te hago una maldad. Esta maldad que te voy a hacer o esta cuestión un poco fea tiene relación con estos muertos que podían llegar y meterse a la casa y, digamos, causarles un daño o un mal a la familia que habitaba esa casa. De ahí viene el truco o trato. Entonces ya tenemos que hacían lumbradas, sacrificaban animales, tenían también máscaras, disfraces, trato o truco. Y también, pues, además de todas estas cuestiones, pues era una, vamos a llamarle así, como una festividad en la cual se estaba finalmente, si te fijas, celebrando la vida. Porque venían los muertos, era el camino rumbo al más allá. Sí, venían, pero ¿quiénes estaban aquí? Los vivos. Y en la medida en que estaban los vivos, bueno, pues resulta que entonces estaban marcando como la línea. ¿Cuál era la línea? Pues de aquí para acá los muertos, los santos, los separados, ¿te acuerdas que santo, separación? Y de aquí para acá los vivos. Ahora bien, ¿qué pasó con el tiempo? Bueno, pues que Halloween, poco a poco, debido a que hablaba de muertos, pues resulta que entonces empezó a tener ciertas connotaciones ya digamos de ultratumba, de lúgubre, cosas por el estilo. Y entonces, cuando se habla de muertos, empezaron también a hablar de monstruos, de duendes, de brujas. Sin embargo, originalmente no había monstruos, no había brujas, no había duendes, no había este tipo de seres, porque lo que estaban esperando eran los muertos, simplemente seres humanos que han muerto y que regresan, ¿no? Los esperamos en la entrada de nuestra casa, le ponemos comida. Pero repito, debido a que tiene que ver con los muertos, ¿qué se asocia? Bueno, el miedo. Y a partir del miedo, en un grado extremo, es el terror. ¿Cómo entonces se lleva a cabo este miedo y terror de manera representativa? Pues a través de aquellos seres fantásticos que espantan. Entonces entran el fantasma, repito, la bruja, el monstruo,
duendes, hadas, etcétera. Todos aquellos seres producto de la fantasía que en un momento dado pueden espantar a la persona. También, obviamente, los cementerios, y luego más allá, a partir de algunas películas como la de Bram Stoker, Drácula, del siglo XIX, que lo toma de un personaje real, de la época de la Edad Media, en Rumania. Bueno, pues resulta que entonces también empiezan a poner algunos animales como el vampiro o el murciélago, que son animales diferentes. Bueno, el vampiro, el murciélago, el lobo y todo aquello que espante. Y entonces, o algo que también hacían desde hacía mucho tiempo, una vez que hay relación entre América y Europa, el tener la calabaza, ¿no? Y la calabaza, cuando ya la tienen en Europa, bueno, pues entonces la tallan y le hacían algunas formas, pero fíjate que estas formas en las calabazas actualmente les ponen los ojos así en forma triangular, la boca también como con piquitos, para que espante. Entonces, esas ideas de lo que era la cosecha, etcétera, hoy los alimentos se utilizan también en un sentido de terror, de espanto, digamos, ¿no? La calabaza, por ejemplo, que es parte del Halloween, pues es un producto, digamos, de ello. Ahora bien, fíjate que incluso en esta idea del Halloween sigue manteniéndose la máscara, el disfraz, ¿no? Los muertos, pero se le ha añadido esta otra parte. Dejó de tener la idea de la fiesta de la cosecha, la pura idea de los muertos, para toda esta parafernalia, toda esta bonanza de elementos que producen miedo, pues precisamente para recordar aquello, aunque de otra forma. Hoy los niños incluso, la noche del 31 de octubre, todos sabemos, van de puerta por puerta en las casas, pidiendo en una canastita con forma de calabaza, a veces de cráneo, pidiendo dulces. Y bueno, cuando piden dulces, etcétera, pues, aunque no lo dicen directamente, pero es la vieja idea de trato o truco, ¿no? Si no me das, no es un trato, no me das lo que yo te pido, truco, te voy a hacer algo daño, un daño, digamos, ¿no? Aunque hoy, pues ya no te hacen el daño, simplemente así. Y de ahí, por último, ¿cómo llegó digamos, a manifestarse Halloween? Pues con películas de terror, de muertos, de vampiros, de aparecidos y últimamente incluso de zombies, muertos vivientes. Fiestas, pero esto todo ha decantado en unas cosas que ya no tienen a veces sentido, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, igual que las lenguas, las fiestas son entes vivos que aunque se mantienen, permanecen, también van cambiando ciertos elementos. En historia tenemos un concepto para entender estas ideas, estas cosas. Se llama cambio y permanencia. Permanencia es que se mantienen ciertas ideas, ciertas costumbres, pero cambian de alguna manera. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo para darme a entender. El maíz, el alimento del maíz, la tortilla, ha permanecido desde la época prehispánica hasta nuestras fechas, pero ha sufrido un cambio. Hoy nos alimentamos del maíz, pero de otras formas de preparación. Pero se mantiene, se ha mantenido y ha cambiado. Halloween, Samhain, se han permanecido, sí, pero también ha cambiado en muchas cosas. Bueno, pues espero que haya sido de tu interés, que te sea útil esta información, estos comentarios. Y te espero aquí en La Palabra en Punto, en una próxima edición de RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión. Y no te olvides que también hay tengo un canal, Martín Hurtado, en YouTube. Nos vemos pues en una siguiente edición de La Palabra en Punto.